Hola, hola, hola a todos. Los saluda Jorge Yauri Padilla. Vamos con este problema de física, la parte de electrostática. Ya se trata de un condensador. Bien, dice dos placas conductoras paralelas están separadas por un material dieléctrico con permitividad relativa igual a 5,6 y grosor igual a 0,64 milímetros. Cada placa tiene un área de 80 centímetros cuadrados. Si la distribución del campo de potencial entre las placas es U función de x, y, z igual a 3 por x más 4 por y menos 12 por z más 6. Esto dado en kb, o sea, en unidades de 1000, en voltios. Determinar la capacitancia del condensador y la diferencia de potencial entre las placas. A ver, vamos con la solución. Se trata de un condensador entonces de placas paralelas, un condensador plano paralelo. Solución. Un condensador plano paralelo visto a dos dimensiones. Bueno, tenemos ahí la placa superior, la placa inferior, las dos placas son iguales, son metálicas. Están conectadas a una diferencia potencial. Si hay una diferencia potencial entre las dos placas. La polaridad no es necesaria, no es importante en este caso. La placa superior puede ser positiva o puede ser negativa, pero eso sí tiene, claro, polaridades opuestas. La placa de arriba se carga, por ejemplo, supongamos aquí, con más Q y la de abajo con menos Q, supongamos, ¿no? Entonces aquí tenemos más menos. Ya. Lo que se pide, una de las preguntas es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial U. Ya, ¿cuánto es eso? ¿Qué dato más tenemos? El área de las placas. El área 80 centímetros cuadrados. Ya, esto llevado a metros sería 80 por 10 a la menos 4. A metros cuadrados, ¿no? 80 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. O también 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Qué más tenemos? La separación entre placas. La distancia D. ¿D cuánto es? D es igual a 0,64 milímetros. La distancia D. Ya D, 0,64 milímetros. Esto es igual a 0,64 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? O también, aquí tendríamos 6,4 por 10 a la menos 4. Ya, pero puede quedar también ahí. 0,64 por 10 a la menos 3. Ya, metros. En metros. Porque un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? El medio entre las placas, o sea, el dieléctrico. Entre las dos placas hay un dieléctrico. Un dieléctrico que tiene la permitividad relativa, epsilon R, igual a 5,6. Ese es adimensional. Bien. Entonces ahí va a haber un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico que va de placa a placa. Un campo eléctrico E. Ahí. Campo E, eléctrico. Bueno, vamos con la capacitancia. La primera pregunta es la capacitancia. Ya, la capacitancia del condensador. A ver, capacitancia. Ya, se sabe que, ya por fórmula, que la capacidad o capacitancia es igual a epsilon, ya o sea, la permitividad por el área y sobre la separación entre placas, donde la permitividad de epsilon se desdobla en dos, un epsilon sub 0 y por un epsilon sub r. Ahí.
Ya, epsilon sub r es igual a 5.6. Ya, esa es adimensional. Ahora, epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. 8.8542 por 10 a la menos 12. Esto es faradio por metro. Esa ya propiedad. Propiedad del vacío. Propiedad del vacío. Ya, entonces tenemos todos los factores, todos los elementos necesarios para reemplazar en la fórmula. Esta capacidad o capacitancia sería entonces ya la permitividad del vacío por la relativa, por el área y sobre la distancia. Y ahí reemplazamos valores. Entonces, por lo tanto, la capacidad o capacitancia es igual, se reemplaza esto, 8.8542 por 10 a la menos 12. Ya. Por la permitividad relativa, 5.6. Por el área 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya. Y en el denominador tenemos la separación. Tendríamos ahí 0.64 milímetros, o sea, 0.64 por 10 a la menos 3 metros. Ya todos los factores están en el sistema internacional, por lo tanto no hace falta escribir las unidades. Al final, si todo eso va a dar en faradios. Entonces, bueno, aquí vamos simplificando 10 a la menos 3, tanto en el numerador como en el denominador. Y se efectúa el resto. Entonces, efectuando el resto, vamos a tener aquí la capacitancia igual. A ver, tendríamos ese 10 a la menos 12 lo podemos reservar para los picofaradios. Eso queda para los picofaradios. Entonces, a ver, aquí vamos a tener, a ver, con la calculadora. Con el Mate Studio, yo utilizo el Mate Studio. A ver, 8.8542. Ya, por 5.6. Por 5.6 y por 8. Eso en el numerador. Ya todo esto dividido por 0.64. Entonces aquí en pico, ese 10 a la menos 12 lo reservo para los picofaradios. Entonces esto va a dar 619.794, trabajando con 3 decimales. Estos son picofaradios, o sea, del 10 a la menos 12. Ese 10 a la menos 12 da pico. De acá. Ya picofaradios. Que podemos expresarlo también en nano, ¿no? En nanofaradios. O sea, podemos poner acá, corremos el punto, sería 0.6197, bueno, 8 ya. Y entonces tenemos acá nanofaradios. Prácticamente 0.62. Entonces la capacitancia viene a ser igual a 0.62 nanofaradios. Ahí tenemos una de las respuestas. Esa es respuesta. Esa es la respuesta A. Respuesta la A. Esa, vamos a ver. Ya, determinar la capacitancia, ¿no? Y luego la diferencia potencial. Ahora para la diferencia potencial. La diferencia de potencial entre las placas. A ver. En el condensador, la diferencia potencial es la relación entre el campo eléctrico y la distancia. Entonces, fíjense, el primero que el campo eléctrico, aquí se sabe que SSQ, se sabe que el campo eléctrico en un condensador plano paralelo, eso se mide en voltio por metro. Entonces, el voltio es la diferencia potencial entre placas y sobre la separación entre placas. Ya, entonces, conocemos el denominador, o sea, la distancia. Falta el voltaje. Entonces, el voltaje lo determinamos a partir de la función. Entonces, se tiene que, o se sabe que también, bueno, se sabe que la función potencial es una función con 3 variables rectangulares x, y, z. Esto viene a ser igual. Eso es igual a ver, eso es igual a ya 3 por x, 3 por x más 4 por y, 4 por y menos 12 por z.
12 por Z y menos 6. Ya, coma, esto es KB. O sea, sería 3000X más 4000Y menos 12000Z y menos 6000 en voltios. Ya bueno, esa es la función potencial. Ahora sabemos que, además se sabe que también el campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial. Entonces utilizamos esa propiedad ya para determinar el campo eléctrico. Entonces, conociendo el campo eléctrico, ya con esta fórmula determinamos el valor de la diferencia potencial entre placas. Ya, pero antes determinamos el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico viene a ser igual, ya el negativo, menos. Aquí tendríamos la derivada. Aquí tenemos las derivadas, tendríamos aquí la derivada del potencial respecto de x. Tenemos acá derivada de u respecto de x por y menos la derivada del potencial que es u respecto de y por j y menos la derivada de u respecto de z por k. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico entre las dos placas viene a ser igual. Se deriva respecto de x, tenemos ahí menos 3 entonces, sería menos 3. Menos 3, pero vamos a pasarlo a... Estos están en KB, entonces menos 3000. Menos 3000 por i. Luego más 4, aquí tenemos 4, pero 4 está en KB, entonces 4000. 4000J y menos 12000. 12000 por K. Ya. El 6 ya es una dimensional, o sea, 6000. La derivada es 6000, 0. Entonces, teniendo el campo eléctrico, lo que hacemos es sacar el módulo. Obtenemos el módulo del campo eléctrico, el módulo de un vector, esto es igual a, tenemos ahí menos 3000 elevado al cuadrado, más 4000, claro, 1000 se puede factorizar obviamente, 4000 al cuadrado y más menos 12000 elevado al cuadrado. Claro, se puede haber factorizado en 1000, ya 1000 elevado al cuadrado, o sea, aquí sale 1000, ¿no? Ahí sale 1000. Y ahí va a quedar ¿cuánto? 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado sería 16, sería 25, más 12 al cuadrado, 144. O sea, la raíz cuadrada de 169. La raíz cuadrada de 169 es 13. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico sería 13.000. 13.000 voltios por metro. Ya, ese es el campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo tenemos que aplicar acá. O sea, y despejando el potencial. Entonces ya tenemos esto, ¿eh? Ya está el campo eléctrico, ya de donde finalmente tendríamos de que el potencial, de ahí sacamos el potencial. El potencial viene a ser igual a E por D, el campo eléctrico por la separación entre placas. Ya, con esa fórmula determinamos la diferencia potencial entre placas. Este es igual a la diferencia potencial. Entonces, por lo tanto, luego la diferencia potencial entre placas es igual. El campo eléctrico, 13.000. 13.000, que multiplica a la distancia de separación entre placas. Entonces vamos a tener acá, la separación es de ya 0.64 por 10 a la menos 3. Ya 0.64 por 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 se va a cancelar con el 1000, porque acá este 13.000 es 13 por 1000. Este 1000 cancela 10 a la menos 3. Entonces, ahí queda solamente 13 por 0.64. Y ese 13 por 0.64 nos da una diferencia potencial entre placas de, a ver cuánto sale eso, 13 por 0.64, 13 por 0.64, 208 sobre 25, 8.32 voltios. 8.32 voltios. Esa vendría a ser la otra respuesta. Entonces ya tenemos aquí las dos respuestas. Respuesta B. Bien. Como pueden ver, es un problema simple. Aplica fórmulas, aplica propiedades, obviamente. Se tiene que saber
la capacitancia de un condensador plano paralelo, es la permitividad por el área de las placas y sobre la separación entre placas, donde la permitividad se desdobla en dos factores: la permitividad del vacío, ¿no? 8.85, 42 por 10 a la menos 12, y la relativa, que es 5.6. Eso, después, bueno, también el campo eléctrico. El campo eléctrico en un condensador es la relación entre el voltaje y la distancia entre placas. O sea, U sobre D. U sobre D, lo que está indicado aquí en la parte derecha de la solución, en esta parte. Y de ahí sacamos justamente el potencial. Y por otro lado tenemos el campo eléctrico, que hay que determinar a partir del potencial, de la función potencial. SU en X, Y es la función potencial en X, Y. Ahí aplicamos la propiedad del negativo del gradiente, el gradiente del potencial. El campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Se supone que es un sistema, claro, conservativo, pues aplicamos esta propiedad. Y entonces la alimentación es en continuo. Y tenemos pues el campo eléctrico, aplicamos el negativo del gradiente y nos resulta menos 3000 por I más 4000 J menos 12000 por K. Eso es voltio por metro. Estas unidades están dadas en voltio por metro. Y ahí se saca el módulo del campo eléctrico, que sería en este caso 13.000 voltios por metro. Entonces ya estamos en condiciones de determinar la diferencia potencial entre placas. Campo eléctrico por distancia. 8.32 voltios. Es todo por esta oportunidad. Muy agradecido por la atención y hasta la próxima. Bye bye. Chao.